La verdad es que sabíamos que este presupuesto iba a dar mucho juego. Lo que no sabíamos era que tan pronto, un mes después de publicarse en el boletín oficial, este presupuesto está dando mucho juego a los medios de comunicación, porque la realidad es que resolver no resuelve nada este presupuesto a los aragoneses, pero juego está dando un rato. Y es que lo que mal empieza, mal acaba, señor Gimeno. Lo que mal empieza, mal acaba. Y este presupuesto empezó con el mayor disgusto que le puede dar usted a los aragoneses, que es la mayor subida de la presión fiscal a cada uno de los aragoneses, a todos. Se justificó diciendo que había que poner primero a las personas, desmantelando así, como ustedes mismos justificaron, al resto de consejerías. Luego hemos visto que esas personas resulta que, como si no lo fueran, las que cogen autobuses para ir al colegio en el medio rural, como si las personas no fueran también a las que se les presta el servicio de ayuda a domicilio, o como si las personas no fueran las que tienen que apagar los incendios. Ustedes, como digo, empezaron de la peor manera posible. Siguieron también de la peor manera posible, haciéndonos perder durante unos cuantos meses y semanas a estos grupos parlamentarios el tiempo, porque había que negociar al no tener minoría con el grupo de Podemos y había que discutir si estos presupuestos eran más rojos, más morados, si ahora nos gustaba la música, si ahora no nos gustaba la música. Luego vimos cómo nos hicieron perder el tiempo, porque al final el grupo de Podemos de esos colores morados se quedaron en topitos morados, y al final vimos cómo era, como dije ya en la pasada intervención, un cero a la izquierda. Podemos solo consiguió este presupuesto un 0,2% en ciudadanía, un 0,17% en sanidad y un 0,2% en educación, un cero a la izquierda. Por lo tanto, nos hicieron perder tiempo y ya dejaron de ser morados y volvieron a ser colorados. Pero colorados porque yo creo que es el tono que ustedes han cogido, el señor Lambán y el señor Gimeno, después de leer el informe de la intervención general. Ese informe en el que dice que no hay consignación presupuestaria para pagar las nóminas de educación y de salud. No hay partidas presupuestarias para pagar los servicios públicos básicos de las comarcas. No hay partidas presupuestarias para pagar el gasto farmacéutico. Ni hay partidas para asumir el gasto de las listas de espera. Ni hay partidas para pagar a los interinos en el verano. Ni hay partida suficiente para pagar los salarios de la educación concertada. Ni hay partida para pagar la justicia gratuita. Ni hay partida para pagar la paga extra a los funcionarios. Ni lo que es peor, no hay partida para solucionar la emergencia social. No hay partida para la renta social básica, ni hay partida siquiera, si me permiten los diputados, porque es que no oigo, no hay partida tampoco para el incremento del IAI. Esta es la triste y la dura realidad de este presupuesto, que al día siguiente de ser aprobado, comenzaba a ser un coladero lleno de agujeros por donde se escapaban los topos morados de los acuerdos alcanzados, y donde se colaban auténticos agujeros presupuestarios de deudas contraídas y no presupuestadas, y un coladero por donde se escapa el descontrolado gasto de este gobierno. Partido Socialista, Junta Aragonesista, Podemos e Izquierda Unida se pusieron de acuerdo para aprobar un presupuesto que era claramente insuficiente y claramente irreal. Un presupuesto que se deja a la mitad de los aragoneses fuera. Un presupuesto que se olvida de los 90.000 aragoneses que se encuentran en desempleo. Un presupuesto que, como ya hemos sabido, ya le están saliendo detractores. Detractores desde la AIREF, que le está diciendo que aprecia riesgo de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y que vamos a incumplir el objetivo de déficit. Y dice también que hay enormes incertidumbres porque se han infradotado partidas presupuestarias. Este es el panorama. Este es el panorama. Un informe demoledor, donde faltan 250 millones de euros. Oigan, es que son 42.000 millones de las antiguas pesetas. 42.000 millones de las antiguas pesetas que no están en el presupuesto. Y aquí no pasa nada. Faltan 42.000 millones de las antiguas pesetas en el presupuesto y aquí nadie dice nada. Nadie pide perdón, nadie dimite, nadie se responsabiliza de este desastre. Nadie dice nada, no pasa absolutamente nada. Oigan, es que el informe de la intervención dice que no hay dinero para pagar las nóminas, que no hay dinero para cubrir la educación concertada, para pagar la extra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además este gobierno
no tiene ningún escrúpulo, y además del agujero de los 42.000 millones de las antiguas pesetas, este presupuesto está lleno de recortes. Tiene a muchos descontentos y cabreados, y queja que hay, queja que dicen que tranquilos, que no pasa nada, que se va a asumir, que se va a pagar, que todo se va a solucionar. Que se cabrean las comarcas, no hay problema, se les va a pagar 9 millones, eso sí, no sabemos de dónde lo vamos a sacar, y así tranquilizamos a los cabreados socialistas del territorio que gobiernan la mayor parte de las comarcas. Que se cabrean los agricultores, pues que tampoco hay problema, ya se les pagará. Que se cabrean los ganaderos, ya solucionaremos, ya quitaremos de aquí, quitaremos de allá para pagar todo lo que se les adeuda. Que se cabrean los colegios de abogados, ya está el señor Guillén diciendo que no se sabe de dónde, pero se va a pagar absolutamente toda la justicia gratuita. Que se cabrean los interinos, pues ya sale la consejera de Educación diciendo que lo va a pagar de un fondo que no existe, y además le hizo la interventora que efectivamente no hay dinero para pagar el verano de los interinos. ¿Que se cabrean los funcionarios? Pues no hay problema, se pagará la extra de Navidad, le quitaremos lo que subíamos al gasto social, lo detraemos y así ya, pues ya no hay gasto social, ya no hay incremento del gasto social porque hay que pagar otras cosas. Y ya este informe además le sumo otras cuestiones que no están en el informe de la intervención, porque señor Gimeno, no están los 9 millones de euros que faltan de la moratoria del impuesto de la nieve, no están. No están los 9 millones de euros, con lo cual habrá que detraer 9 millones de euros más. Tampoco están los 8 millones de euros que como mínimo va a haber que pagar para incrementar el IAI. Ni tampoco están los 44 millones de euros para pagar a partir de julio la renta social básica, si es que algún día lo ven estos ojos. Porque yo creo que ya evidentemente no lo veremos. Y de verdad que la lista de afectados es muy larga. Y ustedes quieren solucionarlo todo. Hay un agujero presupuestario de 250 millones y además van a seguir cargando al gobierno de Aragón más facturas de todos los enfadados y cabreados. Y además, como les dije, voy a estar repitiendo constantemente esa larga lista para que todos seamos conscientes de lo que hay en esta comunidad autónoma. Agricultores, ganaderos, colegios de abogados, empresas familiares, consumidores, asociaciones juveniles, transportistas, notarios, Ayuntamiento de Zaragoza, gasolineras, farmacéuticos, comerciantes, comarcas, pueblos ribereños, clubs de élite, y esta semana se suma la UGT. La UGT se suma diciendo que este gobierno no tiene estrategia en materia de empleo, y es que al final resulta que después del agujero presupuestario que tenemos, del recorte que ha habido a todas las consejerías, de decir que era un presupuesto social, que es mentira y engañoso porque están a golpe de retenciones de crédito bajándolo, es que tampoco solucionan el problema que más preocupa a los aragoneses, que es el del empleo. Es que tienen una consejera de Economía que no ha traído ni una sola estrategia para solucionar el problema a los 90.000 aragoneses que están en el desempleo. Pero tampoco ni una sola propuesta para solucionar el problema del empleo. Y yo le pido que por favor cojan el toro por... Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.